hablar de esto, el tema de Rufo, de la defensa, incluso dicen que es de la violación de sus derechos humanos, de este esfuerzo de expresidentes para hacerlo pasar como un preso político. Hablar de todo eso, saludo con mucho gusto al maestro Pepe Reveles, el querido, respetado, admirado Pepe Reveles, flamante Premio Nacional de Periodismo y autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, este que ve en pantalla, y un libro de referencia en el caso Israel Vallarta y Florence Cassé, sobre el caso Florence Cassé, el affair Cassé. Ya llegó el maestro Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo. También llega a la mesa el abogado, el querido César Gutiérrez Priego, listo para hablar de estos temas. Y quiero decirles que hoy nos va a faltar Paco porque está en una situación ahí médica que tiene que atender, pero nos arrancamos, mi querido Pepe, mi querido César, con este caso, si les parece, para iniciar el de Rufo Apple. La Fiscalía General de la República dice que trae caso choncho y bueno, pues ellos, los panistas, ya lo quieren litigar en los medios, ellos quieren hacerlo pues un circo mediático y político, salvo que tú digas otra cosa, Pepe. Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Vicente. Buenos días, licenciado Gutiérrez Pliego. El tema de Rufo lo han querido politizar sus propios partidarios. Pues como dijiste hace rato, que da risa, ¿no? Eso de Rufo Mandela, como preso político. Y lo han defendido los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. He leído también alguna columna de un respetable periodista como Paco Ortiz Pinchetti, que dice que él lo conoció y sabe que es un hombre honesto, etcétera. Pero bueno, han salido defensores de él, pues diciendo que es un hombre que no comete delitos, que lo están eh, persiguiendo, la propia hija se quejó de malos tratos y bueno, no aceptan que tenga el gobierno algunas pruebas en contra de él. Pero por otro lado, hay informes que efectivamente este contrabando de hidrocarburos vía férrea, vía ferrocarril, tiene más cola incluso de la que se inició, ¿no? Hasta llegar a un daño patrimonial de más de 4,000 millones de pesos, este, como hallazgo que hizo el gobierno cuando descubrió que había 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, en Coahuila. Y posteriormente, siguiendo la investigación, descubrieron que había ferrotanques también en San Luis Potosí y en Nuevo Laredo, todos ellos manejados por un grupo de empresas que convergen en el caso de Ernesto Rufo Apple, sobre todo porque él se convierte en inversionista y secretario del Consejo de Administración de las empresas que manejan este producto, que estuvo entrando durante mucho tiempo con falsas declaraciones de la cantidad que portaban estos ferrotanques, 10% nada más. Entonces, estamos hablando de una investigación que sí ha profundizado, sí ha ido avanzando. Hay eh, cómplices que también están siendo buscados por la Fiscalía General de la República para finalmente dejar al descubierto una red de huachicol que, que podría ser una de las más grandes que se han encontrado en México. Y Rufo es ni más ni menos que el principal responsable. Por eso, tanta insistencia en quererlo presentar como un perseguido político de la 4T. Creo que conforme pasen los días irán
dándose a conocer más pormenores de este contrabando de combustible para consolidar la acusación que hay contra Rufo, el cual seguramente será sometido a proceso y si las pruebas son suficientes, pues recibirá una condena por parte de las autoridades. Mi querido César, ¿tú cómo ves la situación esta? ¿Nos llevará también a empezar a rascarle, bueno, no a nosotros personalmente, pero a la fiscalía rascarle para llegar a personajes como Cabeza de Vaca, por ejemplo, que también me imagino que ha de estar preocupado luego del revés que ya sufrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Le echaron para atrás otro amparo. Mira, fíjate, Vicente, antes que nada saludo a Pepe, siempre es un placer verlo. A Paco le mandamos un abrazo con afecto en donde se encuentre. Yo salí a decirlo abiertamente, es increíble escuchar a un personaje como Gómez Montt, que fue secretario de Gobernación, que en teoría es titular de uno de los despachos de abogados más prominentes de México, desconocer el sistema penal acusatorio. No tiene ni la menor idea de lo que está hablando el señor. Confunde las etapas, confunde averiguación previa con carpeta de investigación, no entiende las etapas en donde se pueden hacer alegaciones o alegatos de forma verbal para obviamente hacer las solicitudes que en este caso él quiere realizar. Él piensa que litigando en medios de comunicación, tratando de confundir a la gente, va a buscar aceptación respecto a cierto sector de la sociedad y además lo va a hacer con la intención de criminalizar al Estado, decir que lo que están haciendo es politizar un asunto, que están utilizando a las instituciones para ir en contra de todos aquellos que no estén a favor de este gobierno, cuando me parece que una investigación del orden criminal no tiene absolutamente nada que ver con cuestiones de carácter político y más cuando desde hace más de un año se hizo el conocimiento. Y luego escuchamos a otros personajes que son sumamente limitados, no como Federico Doring, que quiere salir a decir es que pues por el simple hecho de que él haya puesto su dinero, si él no se puso a traficar el combustible, pues él no es culpable, ¿no? Entonces, me parece que fue Pamela Cerdeira, si no mal recuerdo, en un medio de comunicación, que le dice, entonces está peor, él pone el dinero para que otros lo hagan, pero él recibe los dividendos, ¿no? Y yo decía, como un ejemplo burdo, pero es el mismo ejemplo, que entonces no podrían sentenciar ni al Mayo ni al Chapo porque ellos no eran quienes traficaban directamente las drogas, sino que lo hacían por medio de terceros y ellos solo ponían el dinero. Así de ilógico, ¿no? Esta narrativa que están realizando por parte de ciertos sectores de la oposición, pero que además va más allá, porque Ernesto Rufo sí termina siendo un personaje importante. ¿En qué sentido? En el sentido de que si él no hubiera sido gobernador, a lo mejor no hubiera tenido los contactos ni el poder económico, que eso es otra cosa que yo nunca he entendido. ¿Cómo es posible que personas que toda su vida han sido funcionarios públicos terminen siendo multimillonarios y tengan recursos ilimitados para poner empresas incluso con alcance transnacional y que además a muy pocos mexicanos les pueden dar un permiso de este estilo en donde él termina siendo socio de una empresa y que tratan de minimizar lo que sí es importante? Nadie niega que, por supuesto, que tiene que haber funcionarios coludidos en esta red de contrabando que ingresan estos combustibles desde el extranjero, pero que además tiene que ver con delincuencia organizada, porque de forma reiterada ellos se ponen a hacerlo, el utilizar documentos falsos, las triangulaciones de dinero, cómo se manejan. Escuchar a Gómez Montt decir, es que no se vale porque no existe riesgo de fuga y es una persona de más de 70 años, con el debido respeto, si él conociera lo más elemental del sistema penal adversarial, entendería que el riesgo de fuga se da cuando tú no cumples con los requisitos del artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que los colegas te lo pueden decir, el arraigo. Y el arraigo no solamente es el arraigo de domicilio, es el arraigo también de trabajo, es el arraigo también del círculo familiar, y él mismo reconoce que tiene domicilio
en los Estados Unidos y que se la pasa entre Estados Unidos y México. Su hija, en un hecho público y notorio que todos tuvimos conocimiento, fue a la embajada de los Estados Unidos a solicitar el apoyo consular para ella y para su señor padre, porque Ernesto Rufo Appel es ciudadano americano por nacimiento. Él nace en San Diego, California, y tiene la nacionalidad mexicana porque ambos padres son mexicanos. Esa es una realidad y eso sí es un riesgo de fuga. Es que la autoridad tendría que poner las condiciones. Se equivoca nuevamente Gómez Montt, porque quien tiene que ofrecer las condiciones de que no existe riesgo de fuga es la defensa del imputado, ¿no? Entonces me parece que incluso hasta de broma lo decía con unos colegas, que a lo mejor es tan deficiente la defensa que está llevando a cabo Gómez Montt, Ernesto Rufo Appel, para posteriormente el promover un amparo y decir que como fue una defensa deficiente, pues le tienen que conceder el amparo porque nunca lo pudieron defender como tenía que ser de acuerdo a las leyes y el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque así de burdo se ve, ¿no? Y el utilizar estos medios de comunicación, el que los mismos periodistas no le pregunten cosas tan elementales, ¿no? El señalamiento que él diga, ¿cómo lo van a mandar a una prisión federal? ¿No? Pues si es un delito del orden federal, el juez que terminó obsequiando la orden de aprehensión viene del Centro de Justicia Federal que se encuentra en el altiplano allá en Almoloya de Juárez, pues es nada más por lógica que de acuerdo a lo que señala la ley así es como debe de ser. Pero cuando vemos estos despachos que estaban acostumbrados al anterior sistema, que estaban acostumbrados al anterior sistema de justicia, que lo que manejaban era tráfico de influencias, y no lo digo yo, hay trabajos periodísticos muy serios que así lo han demostrado, pues obviamente te das cuenta que tienen una incapacidad para poder postular en materia penal, lo que se conoce como litigio, porque no tienen conocimiento de los sistemas. Y eso es sumamente preocupante y lamentable, porque entonces tenemos a un grupo de abogados y de despachos que salen a malinformar a la gente, a mezclar cuestiones de carácter político y a litigar en medios, en lugar de hacerlo de forma correcta en los juzgados para conseguir los beneficios que están buscando para sus clientes. Ahí está el ejemplo clarísimo de Murillo Karam, mi querido Vicente, mi querido Paco, donde podremos no estar de acuerdo, pero la ley le autorizaba el cambio de medida cautelar para que él pudiera traer un brazalete y su defensa sí lo hizo, ¿no? Fíjate que ya que estás mencionando lo del abogado, ayer escuchaba al abogado acá a las afueras de la comisión, la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tijuana, acá en donde me encuentro, y decía yo, suena medio, con mucho respeto para el abogado, improvisado, ¿no? Y luego las declaraciones de la hija creo que no le ayudan mucho, que digamos, a Ernesto Rufo Appel. Y la idea esta, que lo que dijo Pepe hace un rato, de que de quienes lo están politizando son los mismos que quieren defender a Ernesto Rufo, porque saben que en el proceso legal no habría mucho que hacer. Lo quieren politizar, lo quieren mediatizar y lo quieren hacer un circo. Si me permiten, vamos a ver si Marvel y Ceci me ayudan a poner el intercambio. No. ¿Sabes qué, mi querida Marvel? Lo que dice Verónica Rufo en el templete, con el micrófono arriba del templete, porque hace ciertos señalamientos que a mí en lo particular me parecieron muy débiles. Y por eso digo yo que están exhibiendo a un Rufo débil, a un Rufo sin respaldo, a un Rufo que quieren posicionarlo como Mandela, como preso político, pero que no trae mucho con qué defenderse. A ver si me ayuda la querida Marvel. ¿Dónde está Verónica Rufo en el templete, querida Marvel, por favor? ¡Rufo en casa! ¡Rufo en casa! ¡Peje al bote! 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 Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Primero quiero abrir este mensaje con decir que mi papá es un preso político. No es una pregunta si lo es o no lo es. Por ahí me lo siguen preguntando que si pienso. No, yo ya no lo pienso, yo lo sé.
Mi papá es un preso político, lo viví en la Ciudad de México, lo palpé, pude sentir lo que es una persecución política, lo sentí claramente. Quise esperar, pude ver a mi papá, fui la primera persona que lo pudo ver y quise esperar a venir aquí con ustedes a dar el mensaje que él me dio completo para todos ustedes. Creo que es especial que la gente de Baja California, todos ustedes que están aquí específicamente, que están luchando contra esta injusticia de mi papá, tengan este mensaje. Mi papá, como todos ustedes lo conocen, un hombre de bien, un hombre entero, que sigue luchando por esa entereza, pero yo les digo una cosa, es inquebrantable ese señor. Ese señor es sabio, se le ve en su semblante y es a mí esa parte que me quiebra cuando veo a una persona tan entera, tan sabia, la que yo amo, que lo estén tratando como lo estén tratando. Me dijo cuando una de las primeras preguntas que le dije, ¿cómo te están tratando aquí? Bueno, fue la primera pregunta que hice y me dijo, Vero, quizá ustedes van a identificar, me dijo, aquí ya todos me dicen el Rufo Mandela. Y me enseña su uniforme y me dijo, y soy el 6515. Después de eso, continuamos a tener conversaciones. Yo necesitaba hacerle preguntas específicas, necesitaba que me ayudara con respuestas, a que me dijera instrucciones de qué es lo que debo de hacer, de qué es lo que debemos de hacer. En esa conversación le pregunté, ¿qué mensaje quieres darle a la ciudadanía? Y la primera palabra que contestó me dijo, reflexionar. Quiero que todos reflexionemos, que este momento sea un momento de reflexión. Y quiero unión, me dijo. Quiero la unión de la nación. No quiero ataques. Cosa que cuando me dijo eso yo lo voy a decir exactamente como tú me lo estás diciendo. Rufo quiere la unión y quiere que todos reflexionemos. También me comentó después de todo pues eso, ahí están me dijo, las declaraciones de Verónica Rufo. Me llama la atención que hable de persecución política. Yo lo sentí, pero no dicen cómo. Y otra cosa que mencioné más temprano con Paco, mi querido Pepe, mi querido César, es que yo no escuché nunca que dijeran mi padre es inocente o Rufo es inocente. Dicen, Rufo debe estar en la casa enfrentando este proceso. Dicen, Rufo es preso político por las razones que ellos digan. Pero así de decir, mi padre está limpio, mi padre es inocente, pues nunca lo escuché. Ahora, habla de persecución política, la hija de Ernesto Rufo Appel, pero ella confirma que la supuesta congelamiento de bienes es de una empresa en la que ella de la que ella es parte, pero en la que su papá también tiene mano. Pues por eso hubo situaciones, congelamiento, porque el papá que está tras las rejas, acusado de delincuencia organizada, que por cierto, no debería de mandarlo a su casa, de acuerdo a lo que yo sé, ya me confirmarán o me corregirán ustedes, pero porque su papá está involucrado en esta empresa. Ella lo confirmó frente a las cámaras. Entonces, pues, ¿cuál persecución política? Ella dice que tengan, pues que tengan a bien tomarlo en cuenta porque es de donde ella vive, de donde ella saca dinero. Pues sí, pero si su papá está metido en esa empresa, pues es parte de todo este proceso judicial. Pero pues de ahí salió lo de Rufo Mandela, mi querido Pepe, que te generó la carcajada hace rato. Y bueno, pues ahí estuvimos nosotros, a mí nadie me lo contó. El panismo y Somos México, políticamente hablando, han abandonado a Rufo a su suerte. Es lo que yo pude percibir, es lo que puedo contar estando en el lugar de la noticia, querido Pepe. Sí, incluso ahora que mencionas Somos México, parece que se está investigando justamente cómo este nuevo grupo político, pues derivado particularmente de Acción Nacional, ¿no? Están personajes que estaban en Acción Nacional, eran simpatizantes,
y están integrando Somos México. Ha erogado grandes cantidades de propaganda, de dinero para propaganda, y lo están investigando las propias autoridades porque es sospechoso de haber pues obtenido este dinero pues de algún lugar ilícito, o sea que sea dinero ilícito. Y justamente señalaban como una de las posibles fuentes de financiamiento de Somos México, ni más ni menos que Ernesto Rufo Appel, porque no se explicaría de dónde salieron recursos para todos los gastos que ha hecho Somos México como nueva fundación política que seguramente entrará, y yo creo que no va a afectar esencialmente a Morena, porque al contrario va a dividir a la derecha y la va a dispersar más de lo que ya está, más de a la caída de lo que está el Partido de Acción Nacional, porque entonces estaría otro grupo de expanistas metido en Somos México. Pero aquí lo importante es si las autoridades están investigando, y parece que sí, es el camino que siguió, ese camino, ese trayecto que ha recorrido Somos México. Entonces, es otro ángulo que pudiera explotarse, que es tener dinero de una actividad ilícita como es el huachicol, el contrabando de combustible, para fundar un partido político en este país. Algo que me llama la atención nada más para darle otra vuelta al tema de Rufo. Dicen que quieren que se respete su presunción de inocencia y gritan algunos panistas cárcel al peje o peje al bote o alguna cosa así, digo yo. Ah, chingado, ¿y bajo qué términos, bajo qué sustento el grito? Me encontré con cada cosa, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, tú seguramente también ves más cosas en las declaraciones. Entre más declaran en los medios, más queda en evidencia que no trae ni pies ni cabeza la defensa a Rufo Appel, querido César. Mira, fíjate, Vicente, lo que pasa es que ellos aplican la ley del embudo. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. La ley del embudo es lo ancho para ellos y lo angosto para uno, ¿no? Y es una realidad. Mi solidaridad para la hija de Ernesto Rufo, porque yo también fui hijo de una persona que terminó siendo detenida y procesada. Y tuve que encargarme de la defensa de mi señor padre. Mi historia ya la conoce. Pero a lo que voy es, con el debido respeto, las molestias que ella señala tienen que ver con la deficiencia en la defensa jurídica que está teniendo su señor padre, porque todo lo que ella está señalando, pues se atañe a la defensa jurídica. Es que sí me aseguraron cuentas a mí, pero de la empresa de la que soy socio. Perfecto, pues eso, tus abogados son los que tienen que hacerlo valer ante el juez, porque se confunden. La Fiscalía General de la República, sí, la Fiscalía General de la República lo que hace es una investigación. Recordamos que la Fiscalía es un órgano investigador. Después de que realiza una investigación y se da cuenta, ¿no? Y no solo la FGR, sino todas las fiscalías, pasan de ser un órgano investigador a un órgano acusador. En el momento en que ellos se dan cuenta que existen elementos que ellos consideran como acciones que puedan ser o hechos con apariencia de delito, van ante un juez. Y es la autoridad judicial quien determina. El hecho, y la verdad me parece completamente fuera de lugar eso de que ya le dicen Ernesto, ¿qué? Mandela, por el amor de Dios, ¿no? Rufo Mandela. Rufo Mandela, ¿no? La verdad es que sí me parece, se ha volado la barda con el comentario, porque además, quienes no conozcan cómo es el Centro Federal de Readaptación Social número 1, pues yo podría entender, ¿no? Que digas una mentira de ese estilo. Pero yo que lo conozco, que me tocó postular, ¿no? Tiene más de 20 años que yo estoy yendo a ese Centro Federal, que además me tocó, soy la primera, porque ya sé que no soy la única, posteriormente hubo familiares que terminaron convirtiéndose en abogados y posteriormente llegaron como abogados,
pero yo fui el primero que entró como familiar y posteriormente como abogado. Y ella tiene que entender que todos los reclamos que ella está haciendo, tiene razón, pero tiene que ser a la defensa jurídica de su señor padre, porque son los abogados y tú no puedes llegar y decir, es que él tiene que llevar su proceso en libertad. No, para que la medida cautelar que determinó la jueza de control pueda cambiar, pues ellos tienen que generar una serie de situaciones, acciones, documentos que tienen que presentar para solicitar el cambio de medida cautelar. Pero hay que recordar que la misma Constitución señala en el artículo 19 constitucional un catálogo de delitos que traen aparejado prisión preventiva oficiosa. Eso significa que si te imputan de esos delitos, si te vinculan a proceso porque se dan cuenta que existen indicios, tu proceso lo tienes que llevar forzosamente en prisión preventiva de oficio. Si tú solicitas el cambio de medida cautelar, pues tienes que garantizar que las medidas de seguridad que va a implementar, en este caso el juzgado de control, pues van a ser acordes a que no tengas tú la posibilidad de extraerte de la acción de la justicia. Y yo quiero preguntar, ¿cómo harías eso si Ernesto Rufo Appel tiene un domicilio en Estados Unidos y en otro domicilio en Baja California, pero además en frontera, ahí en Tijuana, con los Estados Unidos, donde él no necesita ninguna ficha migratoria ni absolutamente nada? Él puede pasar, y lo saben tú que vives en México y en Estados Unidos y los que hemos vivido en frontera, pues tú puedes pasar a Estados Unidos y con el simple hecho de decir American Citizen puedes pasar a Estados Unidos, ¿no? Eso es una realidad. Y para que no pase lo que estamos viendo con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ahora sí ya se preocupa y que ahora sí ya sale a quejarse el hecho de que ahora sí el gobierno de los Estados Unidos está analizando la posibilidad de por fin cumplir con lo que dice el tratado de extradición entre México y los Estados Unidos, porque México ha aportado y ha mandado un sinnúmero de pruebas para demostrar que existen investigaciones e imputaciones y órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, el hecho de que se le pueda detener y se ha presentado en México para que en México se defienda de, obviamente, las órdenes de aprehensión que hay en su contra. Todo eso me parece, y por esto le decía, mi solidaridad con ella como hija, pero me parece que está mal enfocando su molestia. Su molestia tiene que ser para la defensa de su señor padre, que son los que no han tenido ni pie ni cabeza, que además vemos cómo políticamente tanto el Partido de Acción Nacional como Somos México han estado utilizando para mediáticamente hacerse publicidad, pero también porque Somos México sabe, y yo lo decía, el INE no va a iniciar una investigación de oficio, pero sí podría, y a mí se me ocurre, no sé, algún senador o diputado del Partido Morena no podría presentar una denuncia, o cualquier ciudadano consciente una denuncia en contra de Somos México por posibles actos de corrupción ligados a el financiamiento por parte de empresas ligadas a la delincuencia organizada, ¿no? Y al robo de hidrocarburos internacional, como la empresa de Rufo Appel, y que terminó apoyando a que se llevaran a cabo las asambleas de Somos México. Y de esa forma, entonces, sí veríamos que se puede iniciar una investigación, porque ellos fueron los primeros, ¿no? Tanto el PAN como Somos México, que señalaron que todos aquellos partidos que tuvieran y se pudiera corroborar o comprobar que existiera dinero del crimen organizado, tendrían que desaparecer como partidos. Entonces, me parece que ellos deberían de poner el ejemplo. Es como cuando piden que la gobernadora de Baja California solicita licencia para que sea investigada. Yo digo que pues, ellos tienen que operar con el ejemplo, pues que entonces María Eugenia Campos solicita licencia para que sea investigada por un hecho que ella misma reconoce, que efectivamente sí había gente de la CIA trabajando en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, pero que ella no tenía conocimiento. Entonces, ese es el problema de la política, cuando tú no ves, obviamente, los problemas que tú tienes, pero sí cuestionas los de enfrente. Y ellos se quejan porque dicen, siempre hablan del pasado. Pues en este caso exactamente lo mismo, mi querido Vicente, no reconocer, ¿no?, las fallas que tienen. Así es. Y mi querido César, mi querido Pepe, mientras Stephen Miller, el asesor de la Casa Blanca, cercano a Donald Trump, aseguró que el sistema de justicia, el sistema político y el sistema legal en México
no funcionan debido a que, según él, existen territorios controlados por organizaciones que calificó como terroristas, las cuales matan o secuestran a cualquiera que se interponga en su camino. Mientras eso se declara desde Estados Unidos, en, en México, por lo que se hace en Estados Unidos, se han congelado cuentas de 57 personas que lavaban dinero del cártel Jalisco Nueva Generación en varios estados de México a través de inmobiliarias, fábricas de tequila, de zapatos, constructoras y otras empresas y personas que se ostentaban como si no tuvieran que ver con ganancias del narcotráfico. A eso sumémosle la detención del tío en Sinaloa, operador de la célula ligada a los Chapitos, y a eso le seguimos sumando, pues yo creo que también se les está cayendo la narrativa que queda cada vez, en mi opinión, puede ser que ustedes tengan otra visión, esta narrativa desde Estados Unidos de que todo va mal en México. De hecho, hoy la presidenta ni se quiso meter a contestarle a Stephen Miller. No sé ustedes qué piensen, son varios temas ahí sobre la mesa, querido Pepe Reveles. O sea, el tema de estas críticas de Stephen Miller, pues es el recurrente de la Casa Blanca contra México, que siempre está diciendo que no hacen lo suficiente, que no se hace lo suficiente, e incluso han amenazado con que si no entregamos nosotros a los políticos que se asocian con el narcotráfico, pues ellos van a venir por ellos. Entonces entra en esa narrativa y no es nada nuevo, vamos a decirlo de esa manera. Pero en cambio en México se está haciendo mucho trabajo comprobado con detenciones, con encarcelamientos, con decomiso de drogas, laboratorios, etcétera, particularmente en Sinaloa, donde recién han capturado al tío. El tío que está acusado, este hombre, Ricardo Osuna Tirado, de ser operador financiero de los Chapitos. Pero más allá de operador financiero, también operador de tráfico de drogas, que fue, digamos que, capturado junto con otras 5 personas, que a nosotros no son conocidas, pero que son parte de los Chapitos, que son Alejandro Corral, Marcelo Eduardo Méndez, José Manuel Félix, Alonso Lupe Ruiz y José Manuel Sosa. Son personas que trabajan para los Chapitos y que nunca habíamos mencionado. Entonces imagínate, o imaginémonos cuántas personas que en nuestra vida vamos a oír mencionar siquiera, trabajan para la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay falta de continuidad, vamos a decir, en las operaciones del cártel de Sinaloa. Estos fueron capturados en Mazatlán, pero en otros puntos de la región, el tío se dice que era el líder de la fracción Isala Cruz de Lota, ahí mismo en Sinaloa, pero ¿cuántos no habrá en otras regiones y que ni siquiera hemos oído jamás mencionar? Entonces se demuestra aquí cómo el gobierno está trabajando en detener pues a generadores de violencia, ¿no? A lavadores de dinero, y que es una labor constante que no va a terminar, desgraciadamente, con todas las operaciones del cártel de Sinaloa. Sigue siendo tan operativo y tan poderoso como toda la vida, todas las últimas décadas, ¿no? Incluso estando el Chapo y el Mayo al frente de ellos en México, ahora condenados en Estados Unidos. Pero el tema es que mientras
Estados Unidos necesite drogas, aquí se las van a estar proporcionando los grupos delictivos, sin problema, como lo he dicho en otras ocasiones, como una central de abastos, la más cómoda, la más adecuada para los intereses y para las necesidades de los adictos de los Estados Unidos, que son muchos millones. Entonces, creo que demostrar que se trabaja, demostrar que se ataca al grupo más poderoso del narcotráfico en México, pues es un avance en México, pero que no se reconoce. O sea, Steven Miller no está reconociendo ningún trabajo del gobierno de México por eliminar a estos generadores de violencia. Por otro lado, pues ahí sí tenemos la información de cómo 55 integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación y sus familiares pues han visto congeladas sus cuentas porque, y eso es importante porque casi nunca se les atacan sus finanzas, pero qué bueno que los toque la OFAC, la Oficina de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, y que les congele sus posesiones, porque eso sí los debilita, eso sí impide que sigan recibiendo miles de millones de dólares y que los utilicen para sus actividades delincuenciales. El ataque a las finanzas creo que es la clave para exactamente mermar la actividad, disminuir la actividad criminal de grupos tan poderosos como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y esa es una buena noticia. Es una buena noticia que en Estados Unidos los estén descubriendo como inversionistas y que les cancelen, que no les permitan el uso de sus dineros para seguir delinquiendo en México. Así es, por cierto, en temas de seguridad, la presidenta dijo que un video que estaba circulando pues no era o no correspondía a la realidad, un video relacionado a Zacatecas, el crimen organizado. Ya más o menos la audiencia sabe a qué nos referimos, pero me lleva a pensar cómo se están haciendo esfuerzos incluso por grupos delictivos para mover estas cosas en redes sociales. Peligroso, súmale las labores de reclutamiento para los jóvenes en redes sociales, y qué bueno que se esté hablando de este tema, la inteligencia artificial, las redes sociales, sobre todo entre los más jóvenes, mi querido César, provocado, motivado directamente desde Palacio Nacional. Sí, mi querido Vicente, fíjate, hay un hecho, y Paco lo sabe, ¿no? Hay cuestiones en seguridad que no tienen mayor lógica. Que de repente salga un grupo criminal a querer calentar la plaza, como le llaman, adjudicándose un hecho que va a traer repercusiones, pues por supuesto que no tiene lógica. Y cuando tú ves que aparte la forma en cómo lo promocionan viene por parte de otro grupo criminal, pues por supuestamente ver los resultados, ¿no? Me parece que sí es importante hacer un señalamiento, ¿no? La detención, como lo decía Pepe, del tío, ¿no? Operador financiero de los Chapitos, pero también del Cebollo en Manzanillo, Colima, de la Malliza, ¿no? Líder de la Malliza, líder regional, pues te demuestra que el trabajo que está realizando el gobierno de México mediante el Gabinete de Seguridad y las instituciones como la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la CEMAR, FGR, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, van coordinados, pero además van contra todos los grupos criminales, no es contra un grupo criminal específico, porque ahora empezamos a escuchar a pseudoespecialistas decir, lo que pasa es que el gobierno está yendo contra los Chapitos, no es que sea el resultado de los trabajos de inteligencia, sino que es que están molestos en contra de ellos porque están como testigos colaboradores. Y la verdad es que no tiene nada que ver porque hemos visto
que tanto a la facción de los Chapitos como de los Mayos, como al cártel Jalisco Nueva Generación, quien además, después del abatimiento de Nemesio Segarra Cervantes, se ha seguido trabajando, y ese es un reconocimiento que se tiene que dar de la forma coordinada entre el gobierno de México y de los Estados Unidos, para poder desarticular al cártel Jalisco Nueva Generación. Es el momento preciso para poder hacerlo. Claro, nosotros hemos visto cómo, incluso no con los datos de México, vayamos a los datos de Estados Unidos, cómo ha bajado la introducción de fentanilo hacia los Estados Unidos, de todo tipo de drogas, el número de detenciones que se han estado llevando a cabo, la incautación de dinero. Lo que seguimos pidiendo es que también, si bien es cierto, sí ha habido aseguramientos y decomisos de armas de fuego que vienen desde Estados Unidos, pues necesitamos que baje, porque sigue siendo poco más del 75% de las armas que llegan a México desde los Estados Unidos. Todo eso nos demuestra algo, que el trabajo que ha estado realizando México, por más que hemos visto que hay ciertos sectores del gobierno de los Estados Unidos y de los republicanos que siguen utilizando el atacar a México, y que además ellos hacen el comentario, llega desde Estados Unidos, y aquí se replica, ¿no? Y lo hacen como si fuera un señalamiento directo por parte del gobierno de los Estados Unidos, como si fuera una declaración oficial, que es decir que México, las regiones del país, simple y sencillamente son manejadas por los grupos criminales y que no existe el gobierno, pues me parece que es parte de esta propaganda donde no se busca reconocer el trabajo que se ha estado realizando. Y ahí es donde nuevamente nos damos cuenta cómo se encuentra politizado la mayoría de los temas, ¿no? Y hay un tema que me gustaría mencionar. Todos hemos escuchado los audios de la gobernadora Marina del Pilar, que incluso ahora hasta agregan una captura de mensajería instantánea que conocemos como WhatsApp, en donde le señalan que un agente del FBI se va a poner en contacto con ella y que va a ser en San Diego, utilizando gobernadora con falta de ortografía, pero bueno, a lo mejor se puede entender, error de dedo, ¿no? Y que de repente la misma gobernadora señala, ¿no? Y dice, oye, pero pues eso lo tienen que hacer por medio de mis abogados, porque no quiero que se vaya a malinterpretar. Eso no quita que existe el hecho, pero posteriormente ver un audio, ver un video que en el audio señala al gobernador Jaime Bonilla que él va a hacer todo lo que esté dentro de su alcance y que va a dedicar su vida a romperle la madre a Marina del Pilar, a la gobernadora, pues creo que nos viene a demostrar cómo toda esta serie de filtraciones pues viene también por parte de un cacique, porque hay que recordar que él sigue siendo el cacique de Baja California, en donde obviamente él no tiene una ideología de carácter político, que él utilizó en su momento a Morena, que recordemos que a él le tocó un periodo de tiempo de 2 años en la gobernatura, y que él incluso buscó por medio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ampliara ese periodo, que recordemos que él públicamente lo ha dicho, que el presidente de la República le dijo no, simple y sencillamente es el periodo que te tocó y tú no puedes, incluso porque recordemos que lo que buscaba era poder volver a competir como gobernador, porque había sido un periodo muy pequeño, que entonces no se considerara que ese periodo en el que él había sido gobernador, sino que fueron como un interinato. Toda esa serie de locuras que vemos, como ahora periodistas que supuestamente hablan de trabajos de investigación, pues en realidad son filtraciones que están sirviendo a los intereses de un cacique que lo que busca es recuperar el poder, porque incluso él habla de contratos que le quitaron en su administración, ¿no? Algo pasó ahí en la conexión, perdimos al buen César. Vamos a ver si regresa, porque es un tema también sabroso políticamente hablando, que podría también llevar, tal vez, solo tal vez, a seguir investigando y a la misma autoridad seguir investigando esta situación. A ver si ya estás de regreso, César. Sí, ofrezco una disculpa, los bots de Paco me siguen atacando constantemente. No, ¿sabes qué? Es que ya supe. Yo esto, obviamente, comunicaciones, esta conexión que hacemos, yo lo hago desde una computadora móvil que tengo aquí en la oficina. Y la realidad es que yo no sabía, yo pensaba que tenía un virus, trajimos al de sistemas, empezamos a checar qué es lo que había. Resulta que mi computadora ya es viejita,
y que el Windows que tengo ya no soporta, obviamente, ¿cómo se llama? El de Google. Bueno, el sistema operativo que tengo se tiene que actualizar porque, pues, cuando nosotros ingresamos, pues, obviamente, necesito tener un Windows más avanzado. Entonces ya mandamos comprar el sistema y ya lo vamos a instalar, pues a lo mejor a finales de esta semana. Pero por lo pronto, pues de repente tiene fallas y me saca el sistema, ¿no? Yo pensé que eran los bots de Paco o que a lo mejor tenía un virus, pero no. Resulta que es eso, la falta de actualización de sistemas, ¿no? Pues yo sé que son los de Paco, porque como Pepe Reveles no está en redes sociales, pues ahí sí que ni para dónde hacerse. Pero tengo más miedo querido, con los de Pepe que con los de Paco, porque los de Pepe son de carne y hueso. Pues por eso digo, no, Gustavo. Mi querido Pepe Reveles, ¿con qué quieres cerrar? Bueno, hay un tema que no hemos abordado el día de hoy y que tiene que ver con violencia que se acerca mucho a la Ciudad de México y que uno ni siquiera sospechaba que existía, porque Morelos pues, se hizo famoso como generador de secuestros en tiempos de Carrillo Lea, se organizaron marchas, para destituir al gobernador, etcétera, etcétera. Finalmente pidió licencia, pero ahora estamos hablando de un municipio llamado Temuac, en donde mataron al alcalde, a Valentín Lavín Romero, y resulta que 3 días después, bueno, lo mataron un par de hombres que huyeron después en una motocicleta, lo mataron adentro de su oficina, en la propia alcaldía. Entonces, pudieron entrar hasta ahí sin bronca, pero después resulta que ahora persiguen y están llamando a cuentas a la que fue su esposa, que Marisol, que ella, junto con el secretario de Seguridad Pública y de Temuac, están acusados de todo tipo de delitos, de secuestro, de extorsión, de cobro de piso, de narco, de homicidio doloso, etcétera, y están siendo investigados por el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkon Escobar. Esas órdenes de aprehensión, te repito, se dieron 3 días después de que habían matado a Lavín Romero. Pero lo interesante también es que la mamá de la viuda, de Marisol, es la patrona, es Andrea Angélica Zamora Castilla, que a su vez era tesorera de Temuac y operaba una red financiera de grupos criminales en la región junto con el secretario de Seguridad. Estamos hablando de grupos llamados los Aparicio y los Huazulco, ya que sentaron sus reales en esa zona de Morelos y que cometen delitos y extorsionan a la gente. Y bueno, todo esto hace que el Estado muy cercano, vecino de la Ciudad de México, pues se convierta en un foco de criminalidad y que pues está empezando a ser atacado para que no se extienda. Estos mismos grupos están relacionados con la muerte, el asesinato de 2 ecologistas y defensores de la tierra como Samir Flores y Sandra Rosa Camacho, según se dijo. El propio exalcalde, el que fue asesinado, Valentín Lavín Romero, era sospechoso de pertenecer a este grupo de los Aparicio y los Huazulco. Es decir, parece que fue una venganza interna, una pelea interna que hizo víctima al alcalde, pero él no estaba exento de culpa, lo estaba investigando la Fiscalía Estatal por muchos delitos
siendo alcalde. Entonces, parece que tanto ellos como los familiares, como los cercanos, como los lavadores que se mencionan, etcétera, son todo un grupo de personas que generan violencia, que generan todo tipo de delitos contra las personas en Temuac y sus alrededores. Un foco de atención para que las autoridades de la Ciudad de México estén al pendiente y no dejen que ingresen a esta capital del país, porque pues están muy cerca y pueden hacerlo. Entonces, creo que es importante destacar que incluso aquí cerca nos estamos enfrentando con la delincuencia organizada. Así es, mi querido Pepe Reveles, es el Premio Nacional de Periodismo, no tiene redes sociales, pero está siempre, siempre al pendiente de compartir con ustedes todos los martes aquí en Sin Censura en esta mesa de seguridad. Les recuerdo sus libros como el de Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas de Poder en México, y el Affaire Cassés, que es sobre el caso de Israel Vallarta y Florence Cassés, la indignante invención de culpables en México. Tú sí tienes redes sociales, no sé si quieres cerrar con algún tema, algún comentario, alguna reflexión, mi querido César, y también compartir tus redes, tus trincheras con la gente de Sin Censura. Antes que nada, agradecerle a Fabiola en el chat, que ella es la que me recuerda el nombre, Google Chrome. Como no está actualizado, le agradezco a Fabiola. Mira, yo invito a la gente a que me siga en mi cuenta de X, que es @sargutipri, mi cuenta de TikTok como @sargutipri1, a mi cuenta de YouTube como César Gutiérrez Priego, y obviamente a que lean mis columnas, ¿no? En La Silla Rota, en el Heraldo de México, pero más que nada aquí todos los martes a la mesa de seguridad con mis amigos de Sin Censura, que es mi casa, ¿no? Y coincido plenamente con lo que dice Pepe, ¿no? El hecho de la problemática que existe en la zona oriente del estado de Morelos es preocupante, porque además ya empieza a tener nexos no solo con la Ciudad de México, sino también con el estado de Puebla, y te habla de un corredor criminal que, por supuesto, está ligado a la extorsión, al cobro de piso, al secuestro, y que sí es preocupante porque no puede ser posible que un estado tan pequeño como el estado de Morelos tenga la lucha intermitente de 11 diferentes grupos criminales, algunos con presencia nacional, otros ligados con ellos y otros con presencia regional. Entonces, pues obviamente es preocupante. Y agradecido, como siempre, con el espacio. Te mando un abrazo a ti, mi querido Vicente, mi querido Pepe, a Paco, donde quieras que esté, y agradecido con todas las personas que nos ven y nos escuchan, como siempre. Nos vemos el próximo martes, querido Pepe. Gracias, querido César. Estamos al pendiente. Le mandamos un abrazo y pronta recuperación al maestro Paco Cruz desde esta trinchera independiente. Voy corriendo con Toño, pidiéndole a usted que nos está viendo y escuchando que nos ayude con los likes. Likes, lluvia de likes en esta transmisión en vivo y en directo para no quedarnos abajo, no nos deje abajo, síganos apoyando. Hay todavía miles de personas que no le han dado like a esta transmisión y a usted le pido que le dé like y si le quitan el like, que le vuelva a dar like, que se suscriba.